Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Miércoles Santo. Hoy, en nuestra oración, siguiendo estos ratos de oración de la Semana Santa, nos paramos a contemplar, a pensar en lo que la liturgia de la Iglesia también hoy nos pone a nuestra consideración, que es concretamente la traición de Judas. Y voy a comenzar este rato de oración leyéndote pues lo que nos narra el Evangelio concretamente hoy en la misa de este miércoles de San Mateo, que dice así: en aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Así empieza el Evangelio, que seguiré después leyéndote, pero que ya nos inicia ese momento en el que Judas, pues, movido por la envidia, movido por la avaricia, por un corazón que no es capaz de darse cuenta, o que no quiere darse cuenta, ¿no?, de lo que está haciendo, pues se deja llevar. Y sin pensarlo más, o pensándolo, no sé, pero cuesta razonar que pensó aquello, ¿no?, o que lo hizo a sangre fría, ¿no? Pero bueno, así se escribió la historia y así estaba previsto, ¿no?, también, que entregara a su maestro por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata, que entregara, si lo pensamos desde nuestra perspectiva, lógicamente que entregara a Dios por 30 monedas de plata. Es más, dice que buscaba la ocasión propicia para entregarlo. O sea, había en su deseo también de entregarlo astucia y mucho, perdón que lo digo así, mucha maldad. Judas no tenía corazón puesto en Dios. Lo tuvo, seguramente lo tuvo, pero llega un momento en que se ha dejado llevar por toda esa maldad que hay en el corazón del hombre también, pues, que el corazón del hombre. Y por eso la Iglesia hoy, en este camino de la Semana Santa, tradicionalmente recuerda y medita sobre la traición de Judas. Y pensando en este hombre que había sido apóstol, uno considera, ¿no?, que lejanos quedan en el alma de este apóstol que se prestaba a traicionar a Jesús así y a entregarle por 30 monedas de plata. Que lejanos quedaban en el alma de ese apóstol aquellos primeros encuentros con quien él había considerado el Mesías,
Sí. Y seguramente él, pues, elegido también por Cristo, personalmente por el Señor, pues asistió y fue protagonista de muchas de aquellas acciones que los apóstoles vieron con sus propios ojos y fueron protagonistas. Milagros, predicación, conversaciones, días y días estando al lado del Señor. Y estar cerca de Jesús es siempre algo que toca el corazón. Pero, sobre todo, que no te deja indiferente. De esa manera tú puedes ser, tú puedes estar muy tan cerca de Jesús, que todo te parezca, que todo sea como, pues maravilloso. O al revés. O al revés, también. El caso es que él había sido elegido personalmente por Cristo. Y que seguramente él fue y podía haber sido tan feliz como los demás apóstoles. Quién sabe, incluso si hubiese sido un apóstol en tierras lejanas. Que junto a Jesús se podía haber convertido en una de aquellas 12 columnas de la Iglesia. Y sin embargo, todos los sentimientos interiores y todo lo que le pasa a Judas opta por vender, pensadlo así, opta por vender a su maestro, a Jesús. Y lo vende a precio de esclavo, a quien todo le daba. Dios ha querido que esta realidad no quedara silenciada en la Sagrada Escritura. Se nos narra, se nos cuenta. Se nos pone como un ejemplo, un mal ejemplo, mejor dicho, y una enseñanza, la traición de Judas. Es evidente que había que explicar porque los judíos retuvieron al Señor, lo cogieron en el huerto. ¿Y quién había dado? ¿Quién había sido, perdón que lo diga así, con esos términos vulgares, el chivatazo? ¿Dónde estaba Jesús? El trágico desenlace tiene lugar en la última cena. Jesús ha lavado los pies a los apóstoles, también a Judas. Me imagino que en ese momento en que Jesús lava los pies a los apóstoles, a los 12, la mirada de Judas con Jesús, si Judas podía mirar a Jesús, porque sabía perfectamente que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Pero la mirada de Judas, yo creo que no pudo ni mantener la mirada. Es como esas personas que no te miran a los ojos porque tienen algo que esconder. Porque les da vergüenza la vida que llevan o lo que han hecho mal. Y a mí me parece que Judas, el momento en el que el Señor le lava los pies, fue como otra oportunidad que Dios le daba, que el Señor le daba a Judas, para decir, oye, Judas, recapacita. Esto tendrá que pasar, pero salva tu alma. Salva tu alma. Y en la última cena ocurre aquello, como te digo, cuando Jesús se ve asaltado por la angustia de la cercana pasión y por el desgarrón de las gentes, de los que le aman, que se van, que le abandonan, que le traicionan, que le niegan. Y así el Evangelio nos dice exactamente eso. Mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno a otro, ¿soy yo acaso? Uno tras otro, perdón.
¿soy yo acaso, Señor? Y él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Qué fuerte, ¿no? ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Seguramente nosotros nos puede pasar algo parecido. Me refiero, y estamos haciendo nuestra oración, no olvides. ¿Acaso nos puede pasar a nosotros también que el Señor nos mire y nos pregunte, ¿no? O le preguntemos, ¿soy yo, Señor, quien te ha ofendido? ¿Soy yo, Señor, quien ha mentido? ¿Soy yo, Señor, quien está haciendo las cosas mal? Es evidente que el Señor conocía el corazón de Judas y sabía perfectamente lo que había en ese corazón. Y lo sabía de siempre, desde que le eligió. Pero no deja de elegirle, porque no le quita la libertad. Y cuando le dice el Señor después, ¿no? Le dice el Señor, ¿acaso soy yo, Rabí? Le dice. Y el Señor le dice, tú lo has dicho. No sabemos, te lo decía antes y lo repito, si Judas miró alguna otra vez a los ojos de Jesús. Durante la última cena, hasta que sale de la última cena Judas. No lo sabemos. Pero yo estoy seguro que si Judas hubiese sido capaz de mirar a los ojos de Jesús, si hubiese sido capaz de mirar a los ojos de Jesús, en ellos hubiese descubierto que no había ni rencor ni enfado, que Cristo era su amigo, que le seguía mirando con la misma ilusión con que lo había llamado años antes, para que fuera apóstol, para que estuviera con él. Seguro. Dios da siempre más oportunidades. Y a Judas le dio muchas oportunidades. ¿Qué podemos hacer tú y yo ante un Dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el abandono? Podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar lo que de verdad importa. Y estamos aquí en el mundo para amarlo a Él y a los demás. El resto pasa. El amor permanece. El amor permanece. El Señor nos ha traído a la tierra para amar. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es verdad, podemos traicionar al Señor como Judas. Podemos darle la espalda. Podemos no mirarle a los ojos. Pero Él no deja de mirarnos a nosotros. Él no deja de mirar. Y por tanto, de darnos las oportunidades necesarias para poder cambiar y convertirnos. Mira, la traición de Judas no fue un arrebato, ni fue la locura de un instante, sino que la traición de Judas, estoy seguro, fue como una especie como de consecuencia de una secuela de desamores. Pues seguramente,
Los grandes pecados no vienen solos. Hay momentos que puede haber una especie como de enajenación, ¿no? Pero quien roba grandes cantidades porque roba cosas pequeñas. Quien ofende a Dios en la pureza es porque antes ha habido también cosas pequeñas, actos pequeños impuros. Quien ofende a Dios en la caridad es porque no se ha querido a sí mismo y no ha querido a los demás. Y así podemos seguir. Así podemos seguir. No es cuestión de un minuto, sino que se va fraguando, ¿no? La tradición de Judas se va fraguando hasta que se lleva a cabo. En el Evangelio, según San Juan, por ejemplo, encontramos un episodio significativo, como días antes, en la Pascua, María, y lo comentábamos ayer o anteayer, María de Betania unge el perfume, Jesús Judas se atreve a criticar indirectamente con una razón altruista el comportamiento de esa mujer, que dijo, pero que lo dijo no porque se preocupaba de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y la administraba él y robaba de lo que estaba hecho en la bolsa, que era bolsa común para todos. Y así tantas cosas, ¿no? La tradición de Judas se va forjando. Los pecados se van forjando. Cuando uno mete la pata en algunas cosas de la caridad, por ejemplo, pues es porque no ha sido capaz de perdonar desde el principio, porque ha ido acumulando también una serie de cosas contra esas personas, o ha juzgado desde el principio a esas personas por hechos que a lo mejor ni conoce, o que piensa que están mal, o que son consecuencia de... ¿no? Ha ido como acumulando. Claro, y eso es tremendo. Eso es tremendo. Judas fragua el pecado suyo en años y años, donde ha ido robando, donde ha ido pegando en sí mismo, donde ha ido como siguiendo a Cristo, pero quizás porque le venía bien o porque le daba beneficios, por así decirlo, ¿no? Ya que robaba de la bolsa. Por eso Judas, como te digo, critica la acción de María de Betania, ¿no? Sin embargo, ni es ofensa ni ninguna debilidad son lo suficientemente fuertes como para vencer el pulso a un Dios que llama a cada persona personalmente, constantemente, por supuesto, y que siempre espera nuestro regreso. Decía, es verdad, ¿no? Es decir, la tradición de Judas, ¿no? Pues se podía ejemplificar muy bien también en la parábola del hijo pródigo, porque también el hijo pródigo deja a su padre, se lleva todo el dinero suyo, lo gasta hasta que pasa hambre y entonces vuelve. Judas no fue capaz de volver, o no quiso volver. El hijo pródigo sí. San José María veía en esta manera de ser de Dios tan llena de misericordia nuestra verdadera armadura y decía: todos tenemos miserias, pero las miserias nuestras no nos deberán llevar nunca a desentendernos de la llamada de Dios, sino a acogernos a esa llamada, a meternos dentro de una sociedad divina, de una bondad divina, porque los guerreros antiguos se metían dentro de sus armaduras. Entonces nos metemos dentro de la casa de Dios, de la bondad divina. Nos metemos nosotros, pues nos defiende el Señor, ¿no? Nos defiende el Señor y por tanto
nuestra verdadera defensa, mi escudo, mi armadura, es la misericordia divina. Siempre me acojo a Él. Siempre me acojo a Él. Cuando te pasas horas en un confesionario recibiendo gente y escuchando, pues te das cuenta de que la misericordia de Dios está actuando allí. San Agustín nos recomienda una actitud humilde, de constante petición frente al Señor, como la mejor manera de encarar esa fragilidad nuestra. Refiriéndose a Judas Iscariote, dice San Agustín concretamente, si hubiese orado en nombre de Cristo, habría pedido perdón. Si hubiera pedido perdón, habría tenido esperanza. Si hubiera tenido esperanza, habría esperado misericordia. Desde el principio, si hubiese orado en nombre de Dios, habría tenido misericordia. El Señor no quería la perdición de Judas, ni mucho menos, como no quiere la de nadie. Y hasta el mismo prendimiento, y después también le hace recapacitar, llamándole amigo, y haciéndole un beso, que para Judas es un beso de traición, y para el Señor también lo acepta como un beso de amor. Quizás hasta ahí incluso. El beso de Jesús. Me decía aún, hay unas imágenes de Cristo, especialmente en México, que tienen no las 5 heridas de las manos, del pie, los pies y el costado, sino la sexta, que es la cara. Y que lo produjo la sangre del apóstol. Lo produjo pues precisamente, ¿no? La sangre, o sea, esa herida la produce el beso del apóstol Judas. Y para la imaginería pues de esos países, mexicana, etcétera, ¿no? Ese beso traicionero de Judas en Getsemaní le produce una herida al Señor. Es una manera bonita de verlo, ¿no? También como la traición de Judas le hace daño al Señor. Pero es que le hace al Señor nuestras traiciones también. Esto creo que hay que considerarlo, podemos pensarlo, ¿no? Desde este punto de vista, cuando por ejemplo nosotros en el fondo estamos viendo estos días, me imagino, contemplando la pasión del Señor. Es que eso, Señor, eso que te está pasando, esos dolores, eso también te lo he hecho yo, también yo soy protagonista, yo estaba allí presente contigo y con todos los hombres. Y yo soy protagonista también, porque yo soy culpable también de tu dolor. Y no te lo digo con una culpabilidad mala, sino porque me ayuda a pensar que esa culpabilidad mía para poder rectificar. Por supuesto, Dios sabe más. Y actúa así, de esa manera, con nosotros, siempre con misericordia, siempre con misericordia. Si hubiese orado en nombre de Cristo, habría pedido perdón, te repito con San Agustín. Si hubiera pedido perdón, habría tenido esperanza. Si hubiera tenido esperanza, habría esperado misericordia. También Pedro en aquella noche niega 3 veces al Señor, acuérdate, también le niega, ¿sí? Pobre Pedro, también le niega. Él sería el fundamento de la iglesia, la columna, pero Pedro llora su pecado con lágrimas. A Judas le falta la humildad de volver al Señor para reconocer su pecado. Pedro tuvo firme la esperanza, mientras que el Iscariote, Judas, la perdió. No confió en la misericordia del Señor. No confió en su misericordia. Qué grande es esto, qué cosa tan fuerte. No confió en la misericordia del Señor. Ojalá que nosotros sepamos confiar. Mirad si es grande la virtud, escribe San José María, de la esperanza. Judas reconoció la santidad de Cristo, que estaba
arrepentido del crimen que había cometido, tanto que cogió el dinero de su traición y lo arrojó a la cara de quienes le dieron como premio a su traición. Pero le faltó la esperanza, dice, que es la virtud necesaria para volver a Dios. Si hubiera tenido esperanza, habría sido aún un gran apóstol. Un gran apóstol. Si hubiera tenido esperanza, sería un gran apóstol. De todas maneras, añade San José María, no sabemos qué pasó en el corazón de aquel hombre, ni si respondió a la gracia de Dios en último momento. Solo el Señor sabe lo que hace. Solo. Y lo que sucede en aquel corazón, en los últimos instantes. Y añade nuestro San José María, de modo que no desconfiéis nunca. No desconfiéis nunca. No os desesperéis nunca, aunque hayáis hecho la tontería más grande del mundo. No hay más que hablar, arrepentirse y dejarse llevar de la mano de que todo se arregla. Y es verdad. A veces todo lo hemos descubierto. Al final todo se arregla. Porque Dios es bueno. Creo que esto es algo que podemos aprender del Evangelio de hoy claramente. Por grandes que sean nuestras ofensas, y a veces son grandes, mayores siempre, la misericordia de Dios. Y una cosa que yo siempre digo y que te recomiendo que la pienses es que todo tiene remedio. Todo tiene remedio. Si volvemos al Señor, abrimos el corazón a la gracia para que Cristo pueda sanar nuestras heridas. Pero hay que abrir el corazón. Hay que dejar que Dios entre para sanar las heridas. Entonces todo tiene remedio. Todo se arregla. Todo. Todo. El miedo y la vergüenza, dice San José María, no nos dejan ser sinceros. Son los enemigos más grandes de la perseverancia. Somos de barro, pero si hablamos, si somos sinceros, el barro adquiere la fortaleza del bronce. Esa fuerza es la que alcanzó San Pedro, roca de la Iglesia, porque habló, porque lloró amargamente, porque se arrepintió con humildad. Y esa es la fuerza que le pedimos a Jesús a través de María, su madre, y también Madre nuestra. Seguramente Pedro se acercó a María para confesarle el pecado, y seguramente María le recibió con un abrazo de amor, ¿no? Y así lo meditamos precisamente en este día de Miércoles Santo. Se lo decimos al Señor, que ya entramos en el trío pascual, le pedimos que nos ayude, ¿no?, el Señor, a recibir bien, a acompañar bien al Señor. Yo te animo mucho, ya te lo he dicho alguna vez y te lo repito ahora, que ahora tú, a partir de ahora, tú cojas también los relatos de la Pasión del Señor, los leas despacio, los medites, como quien está presente allí, y que tú mismo, a través de esos relatos, pues hagas de Verónica, de Simón de Cirene, de alguien que está allí acompañando al Señor, de Juan, y seas un personaje más, y te metas en aquella escena, y veas todo aquello, lo sientes, te ayude, ¿no?, a poder meditar todo aquello y a meter el corazón. Vamos a pedírselo al Señor todo esto. Que sepamos acompañarte, Señor, estos días y consolarte en tu dolor. Y así, el Señor seguro que sacará para nuestra alma buenos frutos, frutos de amor, frutos también de paz en nuestro corazón y frutos también de ser conscientes de que Dios nos perdona todo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.